Muy buenos días, hermanos, muy buenos días, hermanas, buenos días a todos, esperando que se encuentren bien en sus casas o en algún lugar donde estén. Les enviamos un saludo y un amoroso abrazo. Hoy domingo 21 de febrero eh, eh, vamos a meditar la palabra de Dios y no sin antes deseando que nuestro Dios siempre los esté protegiendo de esta situación en la que estamos. Ya llevamos casi un año con esta situación de pandemia, pero creemos que ya falta menos. Hemos sido resguardados, obedeciendo también a las restricciones de nuestras autoridades y nuestros pastores también, que cuidan de nosotros. Dios tiene tiempos, sus tiempos son precisos para que nos dé esa bendición de estar nuevamente juntos. La iglesia, los pastores, los hermanos líderes están trabajando sobre ello y próximamente vamos a tener nuevas formas de poder reunirnos y poder estar todos juntos en armonía, como dice su palabra. Esta enfermedad que ya lleva un año, no del todo ha sido malo, porque nos ha unido más en familia, nos ha dado más tiempo para estar en unión familiar, y quizás teníamos viajes programados y no pudimos salir, pero eso nos da estar más tiempo con la familia, estar más al pendiente de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros hijos, exhortándonos a cuidarnos y a protegernos. No tengo duda que la iglesia también ha estado orando por todos nuestros hermanos en Cristo, por nuestro país, por nuestro estado, por todos los que conocemos que han padecido los efectos de esta enfermedad. Nuestra confianza está en Dios y en esa sabiduría que nos ha dado debemos de ser prudentes ante esta situación. Ya casi tenemos un año que estamos encerrados y como les decía, no todo ha sido malo, porque no lo hemos perdido todo, ¿no? Esto nos ha permitido tener más comunión familiar. Quizás se prohibieron los abrazos, quizás se prohibieron los besos entre amigos, entre familias, teniendo en cuenta la sana distancia. Sin embargo, esto nos ha ayudado a ser más expresivos, ¿no? Nos ha ayudado a expresar más nuestras emociones cuando saludamos. Gracias a Dios, porque no hay mal para nosotros en lo que Él permite que pase en este mundo. Gloria a Dios. Estamos estudiando la serie de temas que trae el libro Conociendo a Dios, el gozo de un avivamiento en la relación personal con Dios. El avivamiento que muchas iglesias desean para todos los cristianos, para todos sus miembros, es el resultado de una obra soberana del Espíritu Santo en nuestra vida. En las personas que han recibido el perdón de Dios al acercarse al trono de la gracia con un espíritu humilde, un espíritu contrito, un espíritu humillado, como lo pide su palabra, ¿no? Hemos escuchado ya en los domingos pasados predicaciones con los temas de este libro de estudio, temas como el arrepentimiento, temas como la humildad, la honestidad, la santidad, la gracia, una conciencia tranquila, temas que nos llevan a esa relación que tenemos con nuestro Dios, la relación vertical, la que es del cielo a la tierra, hacia arriba. Y veíamos que el avivamiento que decíamos que hay en nuestros corazones viene solo por la gracia de Dios. Esa gracia que Él nos da, que esa gracia que no nos ha costado nada, más que creer en el amor de Jesucristo. Nuestro Dios solo puede darnos eso que tanto deseamos. Solamente Dios nos los puede dar. Tener una relación íntima, tener una relación real y santa con Dios. Ahora estamos llegando a temas que nos relacionan con nuestro prójimo, la relación horizontal. El domingo pasado veíamos el tema del perdón, que es lo que Dios pide de nosotros, cómo Dios quiere que nos comportemos con respecto a este tema. El apóstol Pablo le preguntaba cuándo
¿Cuántas veces tenía que perdonar a su prójimo? Y nuestro Señor Jesús le contestó 70 veces 7. ¿Qué es lo que quiere decir? Que debemos estar dispuestos a perdonar siempre, siempre a nuestro prójimo. Y hoy nos toca un tema relacionado más en lo íntimo de cada uno de nosotros. Hoy vamos a ver el tema de la pureza sexual. Esta semana estuvimos viendo este tema y veíamos, la pureza sexual trata el gozo de la libertad moral. Podemos ver y valorar la integridad de la palabra de Dios. A través de su palabra, de este libro que es nuestra base, que es nuestra guía, que es la Biblia, Dios nos instruye para vivir de una manera recta, para vivir de una manera buena, agradable ante sus ojos. Hoy en día, la realidad de una sociedad inmoral, perversa y sensual es a la que nos enfrentamos. Estos mensajes abundan en todos los medios, abundan en todos los lugares. En medio de esta generación vivimos y Dios espera fidelidad de sus hijos. Dios espera fidelidad de su pueblo. Así como José y Daniel se guardaron para el Señor en medio de Egipto, en medio de Babilonia, así como ellos se guardaron, hoy es posible vivir para Dios de una manera recta y una manera honesta. Pues el Cristo que venció la tentación, hoy en día también vive en nosotros. Este estudio, esta predicación, la estaremos basando ahí en Primera los Tesalonicenses, su capítulo 4. Y vamos a iniciar. Les pido que inclinen sus rostros, hermanos, y oremos para que Dios nos guíe en esta meditación. Gracias, Padre, porque tú nos bendices. Gracias porque tú permites que nos reunamos de esta manera. Ahora que vamos a ver este tema que es de mucho interés para la vida moral de los cristianos, Señor, que tú nos bendigas, que tú lo mires en nuestra mente, en nuestro corazón y salgamos bendecidos. En el nombre de Jesús. Amén. Primero los Tesalonicenses, abran su Biblia ahí en el primer libro de la carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, ahí en su capítulo 4, la vida que agrada a Dios. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. El apóstol Pablo les estaba exhortando a esta iglesia de Tesalónica, que ellos habían empezado ya a vivir en la vida en el Señor Jesús. Y él estaba diciendo, así como les enseñé, así como les prediqué, así conviene que vivan. Y cada día más y más y más, para que abundéis en buena obra. Un pensamiento que algunos cristianos tienen y que es un enemigo de la santidad es el creer que porque ahora estamos en Cristo, la ley no importa para nada, ya que es por gracia y no por obras. Por lo cual, esto crea un exceso desmedido de confianza y que en ocasiones da licencia para vivir en los viejos pecados, ¿no? A veces se abusa de esta doctrina de la seguridad de la salvación o perseverancia de los santos, ya que, si bien es cierto, en la Biblia podemos encontrar evidencias de que la obra salvadora de Cristo a favor de nosotros nos da vida eterna y de que Él que está en sus manos jamás será arrebatado. Así lo dice la palabra. Y que todo aquel que cree en Él no vendrá condenación, sino tiene vida eterna. Esto no significa que podemos vivir como nosotros querramos. El tener un pensamiento como este, podemos llegar a caer en dos errores terribles, que son doctrinas y conductas pecaminosas que Dios desaprueba. En este capítulo 4 del apóstol Pablo nos trata temas sobre el abundar, sobre la santificación, la segunda venida y el amor mutuo, el amor que debe haber entre el cristiano, el amor que debe haber entre ese amor santo que Dios nos da. Como hijos de Dios no podemos vivir en inmundicia, abusando de la gracia, ya que aquellos que lo hacen no desecha hombre, sino a Dios.
que también nos dio su Espíritu, así como lo dice en este capítulo 4 de la primera de Tesalonicenses. En esta porción de la primera carta a los tesalonicenses que vimos, que estamos por leer, el apóstol Pablo da 3 exhortaciones muy específicas a la iglesia de Tesalónica sobre la conducta sexual. Y esta exhortación llega hasta nuestros días. Y Dios nos habla a ti, Dios me habla a mí. Esta exhortación es para los hijos de Dios. Nuestro Dios nos está indicando cuál es el camino a seguir cuando se presenta esta situación en nuestras vidas. Y una de esas exhortaciones dice, no tener que ver con ninguna forma de inmoralidad. En el verso 3 de este capítulo 4, dice el verso 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. En la Biblia de las Américas dice, esta versión, este versículo 3 dice, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de la inmoralidad sexual. La palabra de Dios nos dice que nuestro comportamiento debe ser intachable, debe ser correcto en lo que respecta a la conducta sexual, en los pensamientos y en las acciones. Ninguna conducta o expresión inmoral es aceptable. Están fuera de lugar debido a que somos nuevas criaturas que van buscando la santidad. Expresiones mundanas, palabras que usa el mundo, participación de fiestas mundanas, de convivencias justificando que saben lo que hacen y no faltan a la santidad. En Efesios, su capítulo 5, sus versos 3-4 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. El apóstol Pablo nos exhorta que no participemos en este tipo de clase de obras mundanas. El apóstol Pablo nos está diciendo, no se metan con esto, quítense de ahí, no participen de esto. Fornicación y toda inmundicia, absténganse de eso. Absténganse de la inmoralidad sexual. No los llevará a nada bueno. No tengas que ver con nada de eso. Es lo que nos exhorta el apóstol Pablo aquí en Efesios. Nuestra sexualidad es parte de quién somos. Un buen regalo de Dios dado para unir a un esposo y una esposa y para trascender la familia, para trascender la raza humana. Para eso Dios preparó nuestra sexualidad. Como todos los demás que tenemos, nuestra sexualidad es un regalo que se nos confía. Debemos administrarla fielmente, usarla de la manera que Dios ordena y rechazar usarla de la manera que Él lo prohíbe. Conócete a ti mismo. Debes saber cuáles son tus debilidades. Dice el verso 4, de ahí de 1 Tesalonicenses, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Nuestra forma de vivir es diferente del mundo cuando mantenemos nuestro cuerpo en santidad y honor. La inmoralidad es lo contrario del honor porque denigra y corrompe al ser humano. Los que no refrenan sus deseos sexuales siguen sus impulsos, siguen sus deseos sin limitaciones. El que tú conozcas cuáles son las cosas que te incitan a la inmoralidad te ayudará a poder evitarlas. Es por eso que debes de conocerte, para que estés preparado en qué es lo que debes de hacer.
cuando se presente esta tentación. No permitas que las concupiscencias te derroten y te hagan caer en pecado. Antes bien, huye de ellas. Así lo dice el apóstol Pablo. Así nos exhorta la palabra de Dios. Debes de conocer qué sitio, debes de conocer qué lugar, qué persona, qué actividad necesitas evitar. Porque esta te hace vulnerable a pecar. Te hace vulnerable estar en situaciones inmorales. Huye, sal de ahí, evítalas. El permanecer en la palabra de Dios, en la convivencia entre los santos, huir de los lugares y de las situaciones donde esté presente la lujuria, malas palabras, nos ayudan a estar en la búsqueda de la pureza, en caminar en la santidad. En el libro de los Proverbios de Salomón encontramos un sinnúmero de motivaciones positivas que nos ayudan a mantenernos moralmente puros. El ataque de la tentación moral puede ser abrumador, aún para los creyentes. Ante este peligro, todos nosotros debemos de cuidarnos, debemos estar preparados para hacerle frente a estos deseos que pueden llevarnos al pecado. Así la palabra de Dios, como en la palabra de Dios vemos desde el Antiguo Testamento hasta el último libro que es el Apocalipsis, hay temas sobre las características de la inmoralidad. ¿Cuáles son sus causas, sus maneras de presentarse? ¿Cuáles son sus consecuencias? Nos dice claramente qué es lo que pasa, qué consecuencias traen para todos aquellos que caen. Pero la palabra de Dios también nos da soluciones, también te da salida. En su misericordia, en la misericordia de Dios, en su amor inexplicable, cuida de nosotros y nos da la oportunidad del arrepentimiento y nos da la salida a una vida a restauración. Caer en el pecado de la inmoralidad sexual es muy peligroso y tenemos que tener en mente siempre en las consecuencias que puede traer. Porque si conocemos estas consecuencias, lo pensaríamos mucho antes de ceder a los deseos de la carne. La sexualidad desordenada sigue siendo un problema profundo y extenso, pero Dios ha provisto un remedio que nos libera y arregla a través del Evangelio de Jesucristo. Dios nos creó para experimentar plenitud integral como seres humanos, incluyendo la plenitud sexual. Esta plenitud integral que ha sido afectada y distorsionada por el pecado puede ser restaurada por la gracia de Dios. Nuestra sexualidad caída puede ser redimida en el nombre de Cristo. Puede ser restaurado por la palabra de Dios. Podemos ser redimidos de la pena del pecado. Jesús llevó todos nuestros pecados en la cruz. Cristo murió por todo el mundo y ahí también se incluye a los que se sienten atraídos los del mismo sexo, por los que tienen confusión o los que tienen confusión de género, o por todos aquellos cuyas vidas están rotas sexualmente de otras maneras. En Romanos 3:23 la Biblia nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Primero a los Corintios 6, su capítulo 9 y 11 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos, de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. No hay ningún pecado sexual o de otro tipo que no pueda ser perdonado por Dios para aquellos que confían en Jesús. Cuando estamos en Cristo, la pena del pecado es pagada. Así que nuestra identidad verdadera se encuentra en Cristo, no en la atracción sexual, no en la pena que sentimos porque fuimos pecadores. Cristo Jesús nos quita esa pena. Solo tenemos que acudir a Él. También podemos ser redimidos
ahora del poder del pecado. Es imposible cumplir las exigencias morales de Dios si lo queremos hacer con nuestras propias fuerzas. Pero Jesús rompe el poder del pecado, lo cancela. La gracia de Dios, por medio de la ayuda divina del Espíritu Santo que mora en los que siguen a Jesús, les permite llevar una vida de pureza moral y de sexualidad santa. Pero esto no significa necesariamente que la gracia elimina las tentaciones o expresiones sexuales que Dios ha declarado ilícitas. Seguimos en este mundo y vamos a estar expuestos a los deseos de la carne. Día a día somos bombardeados por todos los medios, por la televisión, por el internet, por la publicidad en los anuncios que llevan un tema sexual. Seguiremos expuestos mientras estemos aquí en el mundo. El hecho que Dios nos da su gracia no quiere decir, por ejemplo, que la atracción hacia el mismo sexo o la confusión de género serán necesariamente eliminadas. Dios ha prohibido claramente esta inmoralidad sexual. Sin embargo, las escrituras y la experiencia cristiana dejan claro que los cristianos todavía siguen luchando por esos deseos inmundos. La tentación al pecado sigue siendo un rasgo típico en la vida cristiana. Pero aunque ser tentado es inevitable, ser vencido por la tentación no lo es. Primero los Corintios 10:3 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también justamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Dios ofrece librarnos de la esclavitud del pecado. Ahí en Romanos 6:6 dice: sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Pero para experimentar esta libertad como seguidores de Cristo, tenemos que seguir resistiendo la peligrosa tenemos que seguir resistiendo la peligrosa naturaleza pecaminosa que aún hay en este mundo. Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Recibimos la capacidad de resistir el poder del pecado. El pecado sexual, todo tipo de pecado, a medida que caminemos en el Espíritu, sostenidos por la fuerza de Dios. Solamente así vamos a poder resistir ese poder del pecado. Si lo queremos hacer por nuestras propias fuerzas, vamos a sufrir mucho y vamos a caer más de una vez en esas tentaciones que el mundo nos va a poner. Dice Gálatas 5:16: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Podemos soportar esos deseos? Claro que sí podemos. Filipenses 4:3 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y vamos a poder con Cristo, vamos a poder a salir del pecado, vamos a poder resistir ese pecado solamente en Cristo Jesús. Los que estamos en Cristo Jesús algún día seremos redimidos de la presencia del pecado. Esa es la promesa que Dios nos dice. Promesa resguardada para todo aquel que ha creído en Jesucristo. Si bien podemos, por la gracia de Dios, superar poco a poco el poder del pecado en esta vida, no vamos a alcanzar la perfección completa hasta que nuestros cuerpos estén totalmente redimidos y glorificados. Solo entonces, cuando estemos en la presencia de nuestro Dios para siempre, viviremos completamente libres del pecado y sus efectos, tal como lo dice en el libro de Apocalipsis 21, los versos 1 al 5.
Durante el estudio de la lección de esta semana aprendimos varios principios que nos pueden ayudar a mantener, a estar en esa pureza, en esa pureza sexual que Dios demanda a sus hijos. Y lo podemos hacer tomados de la palabra de Dios. Y estos son algunos de ellos en los que meditamos, en los que meditamos esta semana. Reconoce tu potencial de fracaso moral. Mientras estemos en este mundo, vamos a estar bajo el acecho del pecado. Quizá te creas que estás muy maduro. Sin embargo, el riesgo siempre va a estar presente. Primero los Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firme, mira que no caiga. Mire que no caiga. El apóstol Pablo exhortaba a la iglesia de Corinto a resistir el pecado. En la ciudad estaba presente todo tipo de pecado y el apóstol Pablo les decía, reconozcan que aunque piensen que ya están maduros, que están firmes en la palabra, resistan la tentación y no caigan. No debemos de bajar la guardia. Estamos expuestos a los deseos de la carne. Y la historia nos enseña que algunos que estaban en los caminos del Señor cedieron a la tentación. Es por eso que Pablo nos exhorta hoy mismo a que reconozcamos que estamos expuestos al pecado y eso nos ayude a pensar lo que haremos en caso de que estemos frente a esta tentación. Reconozcamos que no tenemos que ceder, porque por más dura que sea la prueba, por más duro que sean los deseos, nuestro Dios nos da una salida para no caer. Primero a los Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Restringe tus deseos carnales. Debes de conocerte. Debes identificar cuáles son los deseos carnales que más te tientan. Satanás sabe qué es lo que te gusta. Y cuando quiere tentarte, será por ese lado, lo que te gusta. Ahí tienes tus puntos débiles. Y esas son las áreas de tu vida que tienes que restringir. Cuando cedes ante una de estas áreas, aunque sea poquito, debilitará tu resistencia y te hará vulnerable a pecar. Y si empiezas así con poquito a poquito, te llevará a pecar en otras áreas que podrían ser más catastróficas en tu vida. Romanos 13:14 dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Conoce cuáles son tus puntos débiles y dónde debes de fortalecer tu vida para no caer en tentación. ¿Cuáles son esos deseos pecaminosos que están en tu mente, que están en tu corazón, que aún sigues batallando con ellos? Tráelos a Cristo. Cristo va a darte el poder para poder resistir a ese pecado. Huye de todo tipo de maldad. El apóstol Pablo le hablaba a su hijo espiritual, Timoteo, que era un joven, y él les decía, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia y la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pablo, en su carta a Timoteo, le da consejos. Y la indicación que le da es huir. Hoy mismo el apóstol Pablo nos está diciendo a ti y a mí, no te quedes ahí. Huye. Vete de ahí. Huye. No te tardes en pensar si puedes o no puedes. Huye. No confíes en tu fuerza de voluntad porque puedes caer. Puedes ser. La mejor instrucción que nos da el apóstol Pablo es huye, aléjate de ahí. No tienes por qué hacerle frente. La palabra que Pablo le dio a Timoteo respecto a las pasiones se aplica a todos nosotros los creyentes. Aunque Pablo dijo estas pasiones juveniles debido a que estaba hablando a Timoteo, quien era un hombre joven, eso no quiere decir que debemos ignorar esta palabra si no somos jóvenes. Huye de todo pecado en la cual puedes ceder. Ya sea que seamos jóvenes o no, tenemos un cuerpo corrupto de pasiones pecaminosas
que son incitadas por el mundo, el pecado que hay en el mundo, el pecado que está latente ahí delante de nosotros, solamente tiene un objetivo: alejarnos de Dios y dañarnos por medio de esas pasiones pecaminosas. El apóstol Juan, en su primera carta, ahí en 1 Juan 2:16, dice cómo es este mundo. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Hoy en día, el mundo te ofrece infinidad de tentaciones pecaminosas e inmundas. La tecnología moderna, en su faceta de facilitador, nos ayuda a que satisfagamos nuestros deseos con tan solo dar un toque ligero en nuestros teléfonos o pulsar el botón de nuestra computadora. Con tantas distracciones diversas que atienden nuestros deseos, el mundo está cada vez más presente, tentándonos las 24 horas del día. ¿Qué se supone que debemos hacer? Debemos huir. Huir significa escapar, alejarse de algo. No significa luchar con algo, más bien huir de algo. La Biblia no dice que debemos resistir las pasiones con una fe firme, no. Pablo utiliza el verbo huir, una instrucción directa, sin opciones y muy activa cuando se trata de cómo enfrentar a este tipo de pasiones. Romanos, en su capítulo 13, su verso 14, nos dice, sino vestíos de Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. No podemos permitirnos quedarnos quietos, pasivos, o ser complacientes con los deseos. Es probable que ahora más que nunca tengamos que huir. En otras palabras, alejarnos de esas tentaciones, huir de las tentaciones. Va a ser muy difícil vencer a este tipo de pecado, y mucho más cuando se trata de la naturaleza sexual. Difícil si quieres vencerlo por tus propias fuerzas. Tenemos que buscar la ayuda de Dios, la ayuda de hermanos cristianos maduros que puedan ayudarte a salir de este hoyo que quizás te puedas encontrar. Pídeles que oren por ti. Pero el único que puede dejar esa tentación, ese pecado, eres tú. Primero a los Tesalonicenses, en su capítulo 4, los versos 6, dice, y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto. Y sigue diciendo, porque el Señor es el vengador de todas estas cosas, como también antes os lo dijimos y advertimos solemnemente. El verso 7, porque Dios no nos ha llamado a impurezas, sino a santificación. El 8, por consiguiente, el que rechaza esto no rechaza a hombre, sino al Dios que os da su Espíritu Santo. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Pablo nos da estas instrucciones en este mundo marcado por la inmoralidad sexual. Dejó bien claro cuál era la voluntad de Dios para el cristiano. Dios quiere que seamos apartados de una cultura impía, apartados de la inmoralidad sexual. Si nuestra conducta sexual no es diferente que la de los gentiles que no conocen a Dios, entonces no estamos siendo santificados, no estamos siendo apartados de la manera que Dios quiere que estemos. El apóstol Pablo nos da 4 razones por las que debemos de tener una vida moral pura. Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. La primera razón es porque el Señor es vengador de todo esto.
Esta es la primera de las 4 razones para la pureza sexual. Podemos confiar en que Dios castigará la inmoralidad sexual y que nadie se va a escapar. Porque Dios nos está llamando a ser santos. Esa es su voluntad, de seguir el ejemplo que Jesucristo nos dio. Llegar a la estatura de ese varón perfecto. Esa es la voluntad de Dios, de seguir, buscar la santidad. Y eso también te lo está pidiendo en tu vida sexual. En una vida moralmente pura, ¿no? Otra razón que es, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Esta es la segunda razón por la que los cristianos deben ser sexualmente puros, debido a ese llamado que Dios nos hace. Ese llamado no es a inmundicia, sino a santificación. Por lo tanto, la inmoralidad sexual sencillamente es inconsistente con quien somos hijos de Dios. Dios nos llama a ser santos. Por eso Dios nos aparta del mundo. Por eso Dios nos día a día nos está haciendo caminar en la palabra para poder alcanzar esa santidad que Él quiere que haya en nuestras vidas. A eso nos llamó. Y por eso debemos de obedecerle. Otra de las razones es, dice, así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios. Si tú no haces estas instrucciones que Dios te está dando, si no hacemos esas instrucciones, estamos desechando a Dios. El que rechaza la pureza sexual, rechaza el llamado de Dios. No desecha al hombre. No es por lo que la sociedad diga, sino porque Dios rechaza a Dios mismo. A pesar de las insignificantes maneras en que racionalizamos la inmoralidad sexual, seguimos rechazando a Dios cuando pecamos de esta manera. Cuando buscamos alguna justificación, el mundo hoy en día busca justificación para caer, para estar en esos deseos carnales. Y siguen rechazando a Dios. Y es por eso que Dios nos pide que tenemos que nos llama a tener una pureza sexual, digna para cada hijo de Dios. Y la cuarta razón dice que también nos dio su Espíritu Santo. Para poder tener la pureza sexual, el Espíritu Santo tiene que estar en nosotros. En esta cuarta razón para tener pureza sexual que se nos da en este pasaje, se nos ha dado el Espíritu Santo que fortalece al dispuesto y confiado cristiano para vencer al pecado sexual. Con el Espíritu Santo, Dios nos ha dado los recursos para la victoria. Somos responsables de usar este recurso. Tenemos el poder para resistir el pecado. Usémoslo. Digamos, no a ese pecado. No cedas. No estás solo. El Espíritu Santo mora en ti. Si tú eres un cristiano, si Jesucristo ha llegado a tu vida, Dios te da esta fortaleza para que puedas vencer estas tentaciones. Dios nos da los recursos. Dios no solo mantiene la barra alta en este tema. Dios no solo mantiene el límite alto en este tema. Él también provee los recursos para ayudarnos. La única condición es que tú vengas a Él, admitiendo tu culpa delante de Él, lanzándote en su misericordia a través de Cristo. En conclusión, hermanos, la palabra de Dios, la Biblia,
llama al creyente a una vida de pureza moral y sexual, basada en su deseo de ser santificado o conformado a la imagen de Jesucristo. Esta comienza con la vida de fe que distingue al creyente del mundo. La pureza sexual en la vida del cristiano demuestra que su carácter está creciendo a la imagen de Cristo. Mira, huye de las pasiones, huye de esos deseos. Si te crees muy fuerte, te crees que estar muy firme, mira que no caigas. Fortalécete en el Espíritu. Que el Espíritu Santo sea tu piedra en la cual tú puedes estar firme para poder hacerle frente al pecado sexual, a la inmoralidad sexual. Si tú te crees muy fuerte, mira que no caigas, a los Corintios 10:12. El Señor nos da los recursos para salir. El Señor nos demanda una vida moralmente responsable. Nos demanda, pero nos da la forma, nos da la manera de cómo llevar esa vida. El cristiano demuestra su carácter porque está creciendo a imagen de Cristo. Que este sea el carácter de nosotros. Que este sea el deseo de tu corazón, de vivir en la santidad que Dios nos demanda, de estar siempre en Él y resistir al pecado. Gracias, mis hermanos. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú nos bendices. Señor, te damos gracias porque tú en tu misericordia tienes ese amor tan grande para nosotros, en que siendo aún pecadores, Señor, aún estando en este mundo y a veces cedemos a estos deseos carnales, tu amor infinito y tu misericordia hace que nosotros vengamos a ti, Señor. Gracias porque nos exhortas, gracias porque nos preparas, gracias porque nos educas en estos temas. Ayúdanos a estar firmes, Señor. Que en nuestro corazón siempre esté esta palabra tuya en la que tú prohíbes estas vidas sexuales pecaminosas, Señor. Gracias porque nos das esa inteligencia y gracias porque nos das sabios en estos temas. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Que Dios nuestro Señor los proteja hoy y siempre. Es nuestro deseo y es nuestro ruego a Dios. Ya pronto nos estaremos reuniendo nuevamente. Hasta pronto, hermanos. Tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será.